Imagina por un instante el silencio absoluto de un corazón que acaba de dejar de latir. No hay sirenas ni relojes, solo un instante que parece no tener principio ni final. La ciencia lo describe como la cesación de la actividad eléctrica del cerebro, el punto en que la biología declara el fin. Pero ¿y si ese instante no fuese un final, sino una apertura? Edgar Cayce, el profeta durmiente, narró que en los 40 días tras la muerte, el alma inicia una travesía que desafía religión y ciencia. Para muchos, la palabra muerte suena a vacío, a un borrón definitivo. Sin embargo, Cayce describió un paisaje muy distinto. En sus visiones, la conciencia no se apaga, no se reduce a la nada. Al contrario, se intensifica. Lo que para los que se quedan parece un último aliento, para el alma es un primer paso hacia un territorio más vasto. No se trata de un simple cielo ni de un infierno, sino de un mapa espiritual en el que cada etapa tiene un propósito. Antes de adentrarse en los detalles de ese recorrido, Cayce insistía en un punto. La experiencia de cada alma es profundamente personal, pero comparte patrones comunes. Tal como un viaje por un mismo río puede vivirse de 1000 maneras, hay corrientes y remolinos que todos deben atravesar. La transición no es una caída abrupta en la oscuridad, es un despertar a una conciencia más penetrante. El cuerpo se detiene, pero el testigo interior continúa, liberado de la fragilidad física y del tiempo. Para comprender la magnitud de lo que Cayce relataba, conviene recordar su contexto. Nacido en 1877 en Kentucky, este hombre de apariencia sencilla fue apodado Profeta Durmiente porque respondía a preguntas profundas mientras permanecía en trance. Hablaba de salud, reencarnación y civilizaciones perdidas. Pero quizá sus mensajes más inquietantes describían lo que ocurre tras la muerte, un lapso de 40 días que, según él, define el destino espiritual de cada ser. Cayce no hablaba de creencias vagas, sino de una cartografía del más allá, un sendero con etapas reconocibles. Describía cómo, en el instante de la separación del cuerpo, el alma se enfrenta a una conciencia aguda de todo lo vivido, de cada pensamiento y emoción. No es un juicio externo, sino un espejo interno que revela lo que en vida quizá pasó inadvertido. Esta visión inicial, decía, no es castigo ni premio, sino la antesala de un proceso mayor que se desplegará en los días siguientes. Este relato ha fascinado a generaciones porque conecta con una intuición universal, la sensación de que la muerte no es un muro, sino un umbral. Diversas tradiciones, desde los antiguos egipcios hasta los tibetanos, con su bardo Todol, han descrito un tránsito en etapas. Cayce, desde su propia cultura cristiana, ofreció un lenguaje distinto pero convergente. El alma no se extingue, atraviesa un período de revelación, y para él, ese tiempo tenía una medida clara: 40 días. La cifra no es casual. El número 40 aparece en innumerables textos sagrados. 40 días de diluvio en el Génesis, 40 días de retiro en el desierto para Moisés y para Jesús, 40 días de purificación en diversas tradiciones. Para Cayce, esta repetición simbólica no era coincidencia. Indicaba un ciclo de maduración, un proceso de integración en el que el alma asimila su experiencia y se prepara para su próxima etapa. En este primer bloque de nuestra exploración, no buscamos convencerte de una doctrina ni reemplazar tu fe personal. Más bien, se trata de abrir una puerta a la reflexión. Si el tránsito que Cayce describe es real, o al menos una metáfora poderosa, la muerte deja de ser un punto final para convertirse en un comienzo. Lo que sigue, los pasos que el alma recorre en esos 40 días, constituyen un viaje de conciencia y descubrimiento que, según el profeta durmiente, todos habremos de emprender.
Prepárate para recorrer en los siguientes bloques esa cartografía espiritual. Desde los primeros instantes de asombro y desapego hasta el encuentro con el yo superior y la decisión de reencarnar, ascender o guiar a otros, seguiremos las huellas de las revelaciones de Kaise para comprender qué podría significar, en el fondo, cruzar el umbral invisible. Para Edgar Cayce, el tránsito del alma tras la muerte no es un salto repentino hacia un cielo o un infierno, sino un recorrido que se despliega a lo largo de 40 días. Es un viaje real, lleno de matices, en el que la conciencia atraviesa etapas sucesivas, cada una con su propia enseñanza. La primera fase comienza en el mismo instante en que el cuerpo deja de respirar. El corazón se ha detenido, pero la percepción interior se vuelve más aguda que nunca. El alma, sorprendida, observa el lugar de su muerte con una claridad imposible en vida, distingue los gestos de quienes la rodean, percibe incluso la vibración de sus pensamientos. Durante los 3 primeros días, permanece cerca de su cuerpo, como si necesitara confirmar que la existencia terrenal ha quedado atrás. Es un tiempo de asombro y de cierto desconcierto. El alma contempla el funeral, escucha las oraciones, siente el dolor de los que ama e intenta, a veces, enviarles un último mensaje. Tal vez un suspiro en el oído de un familiar, una brisa que hace titilar una vela, pero la mayoría de los vivos no percibe esas señales, salvo quienes poseen una sensibilidad especial o un vínculo emocional muy profundo. Cayce insistía en que no se trata de fantasía, sino de un último gesto de amor antes de continuar el camino. A partir del 4.º día, según sus revelaciones, se produce un viraje decisivo. Una corriente invisible empieza a atraer al alma hacia un nivel más sutil de existencia, lo que él llamó el plano intermedio. Es en ese umbral donde aparecen los guías espirituales. No son figuras extrañas, sino presencias familiares, almas que han compartido otras vidas o seres superiores con los que alguna vez se entró en contacto en momentos de profunda oración o meditación. Su sola presencia actúa como un bálsamo. Es como escuchar una voz interior que dice: no estás solo. En este espacio no hay juicio ni castigo. El entorno refleja la vibración y el estado íntimo del alma. Quien cultivó bondad y aprendizaje percibe un ambiente sereno. Quien vivió en odio o avaricia halla un paisaje que le devuelve esas energías. No es un infierno punitivo, sino un espejo donde la conciencia, desnuda de máscaras, se contempla tal cual es. Entre el 11º y el 20º día, el viajero experimenta lo que Cayce denominaba un llamado interior. No se trata de un sonido audible, sino de una certeza que impulsa hacia un ámbito de sabiduría, el salón de los registros o templo de aprendizaje. Para Cayce no eran meras metáforas, sino lugares reales en la dimensión espiritual. Allí el alma se encuentra con maestros de gran compasión y sabiduría, ancianos que la guían no para castigarla, sino para revelarle su propio camino. Se despliega entonces una revisión profunda. Aparecen visiones de vidas pasadas, de decisiones cruciales, de talentos no utilizados y de oportunidades que quedaron sin aprovechar. El objetivo no es provocar culpa, sino iluminar el propósito de cada existencia y mostrar el hilo que une una encarnación con la siguiente. Muchas almas, al reconocer sus repeticiones y aprendizajes inconclusos, deciden reencarnar no por obligación, sino por un impulso natural de completarse. En la 3ª semana de este viaje, a medida que los días se acercan al 30º, se abre un recuerdo todavía más vasto. El alma comienza a evocar otras encarnaciones con una nitidez que abarca siglos y culturas. Comprende que nada de lo vivido fue casual,
Cada encuentro, cada dolor y cada alegría formaban parte de un diseño más amplio. Según Kaise, este es el momento en que el velo se adelgaza y se percibe la continuidad de la vida en toda su magnitud. Hacia el día 30, el alma alcanza un punto culminante, el encuentro con su yo superior, esa versión radiante y eterna de sí misma que existe más allá del tiempo y del ego. No es un espejo común, es un regreso al hogar. En ese instante, la conciencia recibe una elección profunda: regresar a la tierra para seguir aprendiendo, ascender a planos de luz más elevados o permanecer como guía de otras almas que apenas comienzan su tránsito. Cuando se cumplen los 40 días, la estructura energética del alma ha cambiado para siempre. Es como si una puerta se cerrara suavemente y otra se abriera en silencio. El viaje que empezó con desconcierto concluye en claridad luminosa. El alma sabe hacia dónde se dirige y cuál será el próximo paso. Para Kaise, todo este proceso es una gran pedagogía cósmica, una escuela donde la conciencia comprende su naturaleza y se prepara para la siguiente etapa de su existencia eterna. El relato de Edgar Cayce sobre los 40 días posteriores a la muerte no es solo una descripción de lo que ocurre tras el último aliento. Su verdadero propósito es ofrecer a los vivos un espejo para reconocer el sentido de la existencia. Cada fase del tránsito, del desconcierto inicial al encuentro con el yo superior, encierra un mensaje para quienes aún respiramos. Más que un mapa del más allá, es un recordatorio de que la vida presente moldea la experiencia del alma al partir. Cayce repetía que la conciencia no se crea en el momento de la muerte, simplemente se libera. Lo que se encuentra en esos 40 días no surge de improviso, sino que es el resultado de cada pensamiento, cada emoción y cada acto cultivados en vida. La vibración que envuelve al alma en el plano intermedio no es un castigo impuesto, sino el reflejo exacto de la energía que uno mismo generó. Si durante la vida terrenal predominaron la generosidad, el aprendizaje y la búsqueda de la verdad, el ámbito que aguarda tras la muerte será luminoso, sereno y fértil para proseguir el crecimiento. En cambio, si reinaron rencor, egoísmo o violencia, la conciencia reflejará un paisaje que reproduce esas mismas fuerzas. Así, lo que algunos llaman cielo o infierno se vuelve una realidad interior, no lugares fijos, sino estados que uno mismo edifica día tras día. Esta idea, tan sencilla como exigente, conduce a una segunda enseñanza: la conciencia crea la realidad. Durante la vida, nuestros pensamientos parecen invisibles. Después de la muerte, según Cayce, se vuelven tangibles. El alma se mueve en un mundo en el que las emociones y los recuerdos no son meros recuerdos internos, sino formas vivas que rodean al viajero. Allí la culpa se hace ambiente y el amor se manifiesta como luz. Comprender esto mientras aún estamos en la tierra significa reconocer el poder creador que ya poseemos. No es necesario esperar a morir para que nuestras emociones construyan un mundo. Lo hacen cada día, en la calidad de nuestros vínculos, en la profundidad de nuestra mirada y en la huella que dejamos en los demás. Cayce subrayaba además que el amor es la moneda suprema del universo. Todo lo demás, el éxito, la riqueza, incluso el dolor, termina por desvanecerse. Lo único que permanece y nos acompaña en el tránsito es la capacidad de amar y de haber sido amados. En el encuentro con el yo superior, el alma no presenta títulos ni méritos materiales. Lleva únicamente la vibración de su compasión y de su capacidad de perdón. Desde esa perspectiva, cada acto de bondad, por pequeño que parezca, adquiere un valor incalculable. El gesto de ayudar a un desconocido, la decisión de perdonar una ofensa, la elección consciente de no responder con ira,
Todos son ladrillos en el puente que prepara nuestra propia travesía. Pero quizá la lección más provocadora de Cayce es que la verdadera preparación para la muerte comienza mucho antes de que ésta llegue. Vivir no consiste solo en acumular experiencias, es un ejercicio constante de autoconciencia. Cada vez que elegimos el amor en lugar del resentimiento, cada vez que escuchamos la voz de la conciencia por encima del ruido de la ambición, estamos modelando el paisaje que encontraremos cuando crucemos el umbral. La muerte en este sentido no es un corte brusco, sino la continuación natural de un proceso que ya hemos iniciado. Lo que descubrimos en esos 40 días es, en última instancia, la proyección de la vida que hemos construido. Para los vivos, esta enseñanza se traduce en una invitación a vivir con intención. No se trata de temer a un castigo ni de ganar un premio en un más allá incierto. Se trata de comprender que nuestra existencia es una obra en permanente creación y que cada pensamiento y cada acto se graban en la sustancia misma de nuestra alma. Cuando Cayce hablaba de reencarnación o de servicio a otras almas, no lo hacía para alimentar la curiosidad por lo esotérico, sino para recordarnos que la vida es una escuela y que el aprendizaje continúa. El tránsito de 40 días es solo un capítulo de una historia infinita que ya estamos escribiendo. Así, el mensaje de Cayce no pretende encerrar a nadie en una doctrina, más bien abre una puerta a la responsabilidad y a la esperanza. Si somos conscientes de que el amor y la conciencia son las verdaderas fuerzas que sobreviven a la muerte, entonces la vida diaria adquiere un nuevo peso. No se trata solo de llegar a la meta, sino de recorrer cada jornada con la certeza de que cada gesto, cada elección, cada pensamiento está tejiendo el mundo que encontraremos cuando demos el paso definitivo. De ese modo, la muerte deja de ser un final temido para convertirse en una etapa de continuidad, y la vida, aquí y ahora, se revela como el verdadero terreno de preparación para nuestra eternidad. Las visiones de Edgar Cayce sobre los 40 días posteriores a la muerte no fueron concebidas como un simple relato para alimentar la curiosidad, sino como un desafío para quienes todavía respiramos. Si el alma recorre un trayecto minucioso cuando el cuerpo calla, la pregunta no es ¿qué ocurrirá entonces?, sino ¿qué hacemos ahora para preparar ese encuentro con nosotros mismos? Cayce repetía que el viaje no empieza con el último latido, ya estamos en él. La muerte es solo un cambio de escenario. Pensar en este tránsito como un umbral y no como un final transforma la manera de vivir. Cada elección deja huella que trasciende el tiempo. Al elegir compasión frente a indiferencia, al cultivar perdón en vez de rencor, moldeamos la vibración que nos seguirá al otro lado. La conciencia presente es semilla de la realidad futura. El plano intermedio de Cayce es espejo de las energías que generamos hoy. Pensar en este tránsito como un umbral y no como un final transforma la manera de vivir. Aceptar esta idea exige una valentía silenciosa. Nadie, ni siquiera un juez divino, dictará nuestro destino. Nosotros mismos, mediante el yo superior que Cayce describe, veremos la verdad desnuda de nuestra existencia. Por eso sus enseñanzas piden practicar un amor no sentimental, sino fuerza de respeto, solidaridad y compasión, la única moneda que la conciencia reconoce cuando el tiempo deja de contar. Aceptar esta idea exige una valentía silenciosa. Vivir con esta perspectiva no nos aparta de la vida cotidiana, por el contrario, la hace más intensa. Saber que lo único que llevaremos con nosotros es la riqueza de nuestra alma da un peso nuevo a lo aparentemente trivial. La conversación amable con un desconocido, el gesto de perdonar, la decisión de escuchar antes de juzgar.
Son actos que, en el lenguaje de Kaize, construyen el puente hacia nuestro propio despertar. Por eso, cada instante presente tiene un valor incalculable. La invitación final de Kaize, y la que resuena con más fuerza hoy, es que el viaje del alma ya comenzó. No es un futuro remoto, sino una realidad que se despliega en cada respiración. Prepararse para la muerte no significa temerla ni obsesionarse con lo que vendrá, sino aprender a vivir con la conciencia de que somos más que este cuerpo. Significa reconocer que, mientras construimos nuestra vida terrenal, estamos también dando forma a la travesía que seguirá cuando demos el último suspiro. Quizá la pregunta que nos deja es tan simple como inquietante. ¿Qué clase de paisaje interior estamos edificando? Cada pensamiento, cada acto de bondad, cada perdón ofrecido, se convierte en materia viva de ese paisaje. En el día en que crucemos el umbral invisible, cuando el tiempo se detenga y la conciencia continúe su viaje, no llevaremos títulos ni posesiones, solo la calidad de nuestro ser. Si entendemos esto, la vida se revela como la gran oportunidad de preparar nuestro propio amanecer. El mensaje de Kaize, lejos de ser una profecía distante, es una invitación urgente. Empieza hoy. Vive con intención. Elige el amor antes que la ira, la compasión antes que el juicio, la conciencia antes que la distracción. Porque el viaje de 40 días del que habló el profeta durmiente no es solo un relato sobre el más allá. Es un recordatorio de que el camino de tu alma, el verdadero, el eterno, ya está en marcha. Si este mensaje ha resonado en ti, comparte este viaje interior con otros y suscríbete para seguir explorando juntos el camino del alma.